Continuamos informando y es momento de dar paso a nuestra primer invitado para analizar un tema bastante importante y que preocupa a la ciudadanía. Es en relación al incremento de los casos de COVID que se han registrado desde que estamos en semáforo amarillo. Hay un dato importante: que existen 4 cantones como Cuenca, Loja, Ambato y Santo Domingo donde los casos se han incrementado. Si bien es cierto, el accionar de las autoridades es importante para controlar esta pandemia, pero también es importante que los ciudadanos hagan conciencia y eviten salir de sus casas, por ejemplo, sin mascarillas, y que también respeten el distanciamiento, cosa que no se ve en muchos lugares. Especialmente el Día del Padre, muchas personas celebraron, bailaron. Cuando tú sales a la calle, la gente no respeta el distanciamiento. Entonces también vamos a hacer un análisis bastante amplio en relación a ese tema. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edwin? Un buen día para ti, para todo el equipo de Saracay Televisión, y lo propio, un saludo caluroso para toda la provincia. Andrés, ¿cómo está el porcentaje? ¿Es verdad que se ha incrementado? Hablamos de un 67.5% el contagio desde que estamos en semáforo amarillo. Sin duda alguna, el incremento ha sido mucho mayor desde que pasamos a semáforo amarillo, algo que era de esperarse y no ha pasado solo en Santo Domingo, sino en otras provincias. La mayor dinámica social que ha existido, el intercambio entre personas, ha aumentado la cantidad de contagios. Sin embargo, hay que hacer énfasis en 2 puntos, Edwin. El primero, que a pesar de que no se han cumplido todas las medidas de bioseguridad por parte de la ciudadanía de Santo Domingo, no hemos crecido tan acelerado como otras provincias en el país. Hay que considerar que Santo Domingo tiene 3 características especiales. Primero, tiene 5 arterias viales. Segundo, la principal feria ganadera del país. Y tercero, ser uno de los principales puntos de comercio a nivel del Ecuador. Y aún así, en estos momentos tenemos menos casos que provincias como Esmeraldas, que a pesar de no tener estas características, ha incrementado mucho más los casos, e incluso sabiendo que el cantón principal de Esmeraldas se mantiene en rojo actualmente. Sin embargo, en Santo Domingo sí ha habido un incremento, es un incremento que se está manejando actualmente desde las autoridades del Ministerio de Salud y todos quienes conformamos el COE cantonal, y lo propio en la zona rural, donde ya tenemos algunas parroquias con una gran cantidad de casos como Vallehermoso y Luz de América. La gente se hace una consulta. ¿Cuándo es el pico o cuál es la estimación que se tiene por parte de los profesionales? ¿Cuándo será el pico mayor y cuándo la curva empezará a descender? A ver, todas son proyecciones estadísticas que van de acuerdo al crecimiento que ha tenido la emergencia desde su inicio, comparado con otras emergencias y elementos médicos que maneja nuestro equipo de asesoría en epidemiología. Según lo hemos manifestado en el COE de la semana pasada, el día martes, en el COE cantonal de Santo Domingo, se espera que la provincia de Santo Domingo de los Áchilas alcance el pico en la curva de contagios para el día 6 de agosto del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que durante lo que resta del mes de junio y lo que resta de todo el mes de julio, Santo Domingo va a continuar en ese crecimiento en la curva de contagios, o lo que los médicos llaman franca epidemia. Por eso es importante decirle a la ciudadanía que no caigamos en esa falsa calma que a veces nos dan los medios de comunicación nacionales. Obviamente, ellos narran la realidad, por ejemplo, de Guayaquil, que alcanzó el primer caso de COVID semanas antes que Santo Domingo de los Áchilas. Ahorita, recién Guayaquil está intentando controlar esa curva de contagios. Eso quiere decir que a Santo Domingo nos falta un tiempo, y según los cálculos epidemiológicos hablaríamos de un mes y una semana, y del 6 de agosto no quiere decir que se acabó la epidemia. Comenzamos el descenso, primero el emparejamiento de la curva, luego el descenso, pero como te decía, Edwin, estos son estimaciones matemáticas y médicas, pero todo va a depender del rol que juguemos la ciudadanía durante este mes y medio, porque a mayor desorden y menos aplicación de las medidas de bioseguridad, obviamente alcanzar el pico de contagios va a ser mucho más lejano, pero si todos actuamos de manera correcta, cumplimos los protocolos de bioseguridad, principalmente en la zona del comercio, y la ciudadanía mantiene los 3 ejes fundamentales que hemos mencionado: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento, esperaríamos que el 6 de agosto del 2020 ya alcanzáramos el pico de contagio en Santo Domingo. Andrés, hay algunas inquietudes que la ciudadanía también nos escriben y también nos han consultado. Es en relación a que si la provincia está en riesgo de volver a semáforo rojo, como ya se ha realizado en otros cantones, pero acá hablamos de provincia en general. Siempre va a ser una posibilidad regresar al semáforo rojo, Edwin. Hay una cosa que no se negocia durante la emergencia y es la salud de la provincia.
Eso no está en negociación y no va a estar por encima de ningún criterio, incluso el económico. Desde hace algunas semanas se ha tomado la resolución de cambiar a semáforo amarillo, a pesar de que hubo una demora para muchos en el cambio a semáforo amarillo. Ahora entienden por qué se demoró el cambio de semaforización mientras se establecían todos los protocolos, pero volver a rojo siempre va a ser una posibilidad dependiendo de cómo avance la pandemia o cómo evolucione la pandemia en Santo Domingo. En estos momentos no existe todavía el análisis para pasar a semáforo rojo. Creemos que mantener en semáforo amarillo es prudente porque el comercio se está reactivando. Recordemos que a partir de que se toma una medida con el COVID, se tienen que calcular 15 días para realmente ver el impacto de esa medida. Tenemos ya que esperar una semana más para ver el impacto que tuvo reaperturar el comercio de la 3 de julio. Lo propio vamos a tener que hacer con la reapertura del comercio del Pupusá y obviamente esta semana también se reactivó recién el terminal interprovincial para ya viajes entre cantones del mismo color y provincias colindantes, que son las que están habilitadas en este momento, y en una semana probablemente tendremos ya la lectura clara médica de qué ha pasado, cuál ha sido el impacto de estas medidas, y obviamente si hay que retomar a rojo podrá ser una opción. Ahora, hay que establecer, Edwin, que el día de ayer nosotros nos reunimos con la gerenta del Hospital Santo Domingo, nos reunimos nuevamente con nuestro equipo de asesoría epidemiológica y se están planteando algunas alternativas. Una de ellas es la que se ha usado en algunos países de Europa para Santo Domingo y que va a ser una propuesta probablemente del gobierno provincial en el COE cantonal, y es hacer periodos de aislamiento, aislamientos periódicos. ¿Por qué? Progresivamente avanza la pandemia. Cada enfermo nuevo de COVID, cada contagiado de COVID significa un nuevo esfuerzo para el sistema de salud que en estos momentos no tiene capacidad, como es de conocimiento público. No es como al inicio de la pandemia, que se enfermaban 2 personas y podían ser atendidas esas 2 personas. Hoy cada 2 personas que se enfermen son 2 personas que están en riesgo. En ese sentido, Edwin, se ha planteado desde nuestro equipo de asesoría epidemiológica poder hacer aislamientos periódicos. Esto significa que cada cierto tiempo la provincia retorne a rojo, ya sea por una semana o por 2 semanas, mientras se le da un respiro al sistema de salud. El sistema de salud deja libre algunas camas y volvemos al semáforo amarillo. Es una herramienta que se está planteando actualmente, se está analizando con el equipo médico, ya ha dado éxitos en algunos países de Europa y es parte del programa de asesoría que tiene la prefectura y que se planteará en el COE. Andrés, para allá mismo va mi siguiente inquietud, y es, si bien es cierto, se hacen los esfuerzos para tratar de controlar esta pandemia, que es algo que ha afectado al mundo entero, no solamente a Santo Domingo, ¿qué se está coordinando? ¿Qué acciones se vienen impulsando por parte de los gobiernos autónomos en coordinación con la gobernación, el gobierno nacional, para equipar y dar más atención al ciudadano? Porque sabemos también que las unidades de cuidados intensivos están colapsadas, que las personas deben ser enviadas a otras ciudades. ¿Cómo se viene coordinando el tema de salud en el tema de equipamiento principalmente? A ver, se viene trabajando en materia de salud en algunas aristas durante esta emergencia sanitaria. Una de ellas ha sido el equipamiento de los hospitales a partir de insumos médicos, ya sea con mascarillas, en que el gobierno provincial proveyó al Ministerio de Salud Pública con 6,000 mascarillas quirúrgicas durante la emergencia, dentro del marco de una de las llegadas más grandes de insumos médicos por donación a un gobierno local. Segundo, se está en estos momentos avanzando en la compra o adquisición de pruebas rápidas para la detección de COVID-19. El día de mañana tendremos en la provincia a las 10 de la mañana al coordinador zonal de salud, José Hernández, quien se reunirá directamente con la señora prefecta en el gobierno provincial. Se espera ya finalizar todos los detalles para la firma del convenio, un convenio que nos permitirá a nosotros poder al fin adquirir las pruebas rápidas COVID-19 para poder traspasárselas al Ministerio de Salud. Mucha gente se pregunta por qué no se ha comprado actualmente las pruebas COVID, y es prácticamente por eso, porque los gobiernos provinciales tenemos que tener responsabilidad en la contratación pública, y es algo que se le ha pedido a todos los niveles de gobierno durante esta emergencia. La emergencia no quiere decir que los procesos pueden saltarse la ley. Como gobierno provincial
provincial respetamos los parámetros que nos da el Sistema Nacional de Contratación Pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública, y para nosotros poder adquirir las pruebas rápidas COVID, de lo cual ya tenemos un préstamo aprobado por el directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador, está para la firma del contrato de financiamiento y el desembolso, tenemos que contar con un aval, con un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Durante 2 semanas se lo hemos pedido al Ministerio de Salud Pública. El día de mañana el coordinador zonal ha dicho: estaré en la provincia, me reuniré con la prefecta Joana Núñez, firmaremos el convenio, esperemos sea el día de mañana, y posteriormente nosotros hablaremos con el Banco de Desarrollo del Ecuador para que hagan el desembolso y poder adquirir las pruebas rápidas COVID-19. Andrés, han tenido que esperar 2 semanas para que el Ministerio de Salud firme ese convenio con ustedes. ¿Cuántas pruebas piensa traer la prefectura y cuándo? Así es, hemos tenido que esperar 2 semanas, lastimosamente, en la Coordinación Zonal de Salud. Esto hay que ser muy específico. No estamos hablando de las direcciones distritales de Santo Domingo, sino la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud en Manabí. Ellos han tenido durante las últimas 2 semanas cambios en la coordinación zonal. Han habido 3 coordinadores zonales en las últimas 2 semanas. Luis Gómez, la doctora Tatiana Mendoza y actualmente el doctor José Hernández. Por eso, a pesar de la solicitud que se hizo por parte del gobierno provincial, esto ha dilatado el proceso, ha sido ajeno a la prefectura de Santo Domingo. Se va a hacer una adquisición por $250,000 en pruebas rápidas para la detección de COVID-19 y... Bueno, ahí teníamos algunos datos, tuvimos un pequeño problema de conexión, pero son $250,000 que la prefectura pretende invertir para pruebas rápidas. Esperemos que los trámites empiecen a acelerar un poco más, porque realmente es necesario que tengamos las pruebas para poder detectar y saber realmente cuántas personas se han contagiado acá en Santo Domingo y cómo trabajar también en relación a esas estadísticas. Ahora le doy paso a mi compañera Marinela Sánchez, quien tiene más información.